El Escuadrón 588. Eran llamadas por sus enemigos como las brujas de la noche, debido a sus hábiles formas de volar de noche sin ser percibidas. Los alemanes creían que el gobierno soviético mejoraba la visión de las mujeres con una medicina experimental, para darles una especie de visión nocturna. Hasta el mismo Hitler llegó a conceder una cruz de hierro por bruja abatida. El Escuadrón 588 era un grupo de aviadoras, las cuales creaban terror entre los enemigos alemanes. Este extraordinario escuadrón, conformado tan solo por féminas, fue creado durante la etapa del apogeo de Stalin, quien tomó la solicitud de Marina, la cual era considerada una heroína nacional por sus hazañas aéreas. Pero esta idea no fue bien vista por el machismo ruso, aunque no tenían otra opción, debido a que el 8 de octubre Stalin decretó que todas las mujeres debían integrar el conflicto bélico, y fue así que más de 1 millón de solicitudes llegaron. Entre estas, 115 mujeres entre 17 y 22 años fueron divididas en 3 escuadrones, el 586, el 587 y el más famoso, el 588. El primer paso era convertir a estas delicadas damas en fuertes aviadoras de guerra. Entonces se les ordenó cortar sus largas y doradas cabelleras, para que su estilo se asemeje más al de sus compañeros masculinos. Y fue así que en un lapso de 6 meses, aquel grupo de inexpertas mujeres recibió un entrenamiento intensivo en técnicas de combate, pilotaje y supervivencia. Aunque las jóvenes demostraron un excelente compromiso y resistencia, todo lo que el Ejército Rojo les pudo entregar fueron unos anticuados aviones, biplanos de los años 20 dedicados a tareas de fumigación y entrenamiento, los cuales no contaban con la protección adecuada, ni con mapas, ni radio, pasando heladas noches. Además, los aviones eran tan pequeños que no tenían ni bodega para almacenar las bombas, y como solo podían transportar 2 artefactos explosivos a la vez, estos iban apoyadas en su regazo. Aún así, las inexpertas pilotos cumplían sus misiones nocturnas, sin ser percibidas, tan solo dejando un rastro de destrucción a su paso. Esto debido a su sigilosa forma de volar, apagando el motor y planeando hasta dejar caer la bomba en su objetivo. Sin embargo, las valientes pilotos rusas nunca fueron reconocidas en su momento debido al machismo de esas épocas. Pero nadie puede negar el fuerte apoyo que significó para el Ejército Rojo tenerlas a su lado y abrir la brecha para las nuevas generaciones de mujeres. Las viudas negras holandesas. Hannie Schaaf tenía 19 años y las hermanas Truff y Freddy Overstegen tan solo tenían 16 y 14 años cuando los germanos ocuparon su país el 10 de mayo de 1940. Este trío de adolescentes llevó su compromiso con la resistencia a otro nivel, seduciendo a traidores holandeses y soldados del régimen para darles un mortal fin. Las 2 hermanas y su amiga Hannie, una joven pelirroja que dejó sus estudios de Derecho en la universidad tras negarse a jurar lealtad a Alemania, fueron prominentes miembros de la resistencia, ya que las 3 son recordadas por su técnica para atraer a los colaboradores de los nazis hacia el bosque y acabar con ello. Aunque en un inicio las jóvenes no eran utilizadas como armas en contra del régimen, ya que el enfrentamiento físico era exclusivamente cosa de hombres, y en caso de las mujeres que se involucraban se pensaban que probablemente no harían más que entregar panfletos o periódicos antialemanes. Y de a poco las 3 jóvenes tomaron protagonismo en su resistencia, ya que su comandante les dijo que debían sabotear puentes y líneas de ferrocarril. Sumado a eso se les enseñó a disparar, y no solo a los alemanes. Estas jóvenes tenían otros objetivos, ya que principalmente interceptaban a traidores holandeses, porque con frecuencia ellos eran una amenaza aún mayor que los nazis. ¿Pero qué les podría impulsar a estas 3 adolescentes a cometer tales actos? Bueno, esto se debió a que en su niñez la familia de las hermanas Overstegen tenían escondido a una familia de judíos, los cuales tuvieron que ser trasladados, aunque inevitablemente fueron deportados y desaparecidos. Testimonio de Freddy Overstegen. Nunca volvimos a saber de ellos. Todavía me conmueve terriblemente cada vez que hablo de eso. Y fue así que las 3 adolescentes sacaban provecho de su apariencia joven e inofensiva para atraer a sus objetivos en tabernas o bares. Le preguntaban si querían dar un paseo en el bosque, pero al llegar no ocurría nada.
y antes de que intentaran besarlas, la acción ya estaba hecha. Testimonio de Truls Overstegen. Teníamos que hacerlo, era un mal necesario, matar a los que traicionaron a la gente buena. También utilizaban otros medios como interceptar a sus objetivos en sus bicicletas para así desaparecer rápidamente sin ser identificadas. Aun cuando cometieron esos actos en el día a día, tan solo la joven Fanny Schaaf fue capturada debido a su pelo rojo que la hacía reconocible ante los soldados alemanes, siendo sentenciada a la máxima pena el 17 de abril de 1945 con apenas 24 años. La monja de Kebdenach. Días después de que las leyes antijudías fueron autorizadas en Francia, el 23 de agosto de 1942, el arzobispo de Toulouse, Jules Giraud, escribió una carta a sus clérigos pidiéndoles que leyesen en sus congregaciones, argumentando: Carta arzobispo de Toulouse. En nuestras diócesis han ocurrido escenas perturbadoras. Están separando familias y mandando a sus miembros a destinos desconocidos. Los judíos son hombres y mujeres, parte de la raza humana. Son nuestros hermanos. Un cristiano no puede olvidarse de eso. Pero como era de esperarse, muy pocas almas respondieron el llamado. Entre ellas se encontraba la monja Denise Bergen. Esta era una joven madre superiora del convento de Nuestra Señora de Nasser, en Kebdenach, situado a 150 kilómetros del noreste de Toulouse, en donde la joven monja gestionaba un internado dentro del convento y Bergen confiaba en que era posible esconder niños judíos entre sus alumnos católicos. Sin embargo, le preocupaba poner en peligro a las otras monjas y también ponía en juego sus creencias, debido al acto de deshonestidad que debía cometer. Entonces pidió consejo al arzobispo Jules y le escribió, y la respuesta fue simple y clara: mintamos, hija mía, siempre y cuando salvemos vidas humanas. Dicho esto, en el invierno de 1942, la hermana Bergen acogió a varios niños judíos que se escondían en los bosques y valles en las inmediaciones de su región. Esto mientras las tropas alemanas y fascistas intensificaban la búsqueda de judíos. Durante esa temporada, el número de niños refugiados en el convento llegó a ascender a 83, quienes se sentían protegidos y seguros por la hermana Bergen. Testimonio de Ellen Bach. Al llegar la hermana Bergen, me llevó a una habitación e intentó hacerme sentir que mis padres seguían aquí. Se portó como si fuera mi madre. Testimonio de Albert Seifert, sobreviviente. Estábamos rodeados por muros altos, como en un fuerte. Estábamos muy contentos. No sentimos la guerra a pesar de estar rodeados de peligro. Mientras la guerra se alargaba, los niños corrían más peligro y esto preocupaba a la hermana Bergen, ya que en 1944 la búsqueda de los alemanes se volvió más intensa. Testimonio de Denise Bergen. Aunque todos los documentos comprometedores y la joyería de las familias de los niños estaban escondidos en varias esquinas del convento, no nos sentíamos seguros. Así que una noche, mientras todos dormían, cavamos un agujero profundo en el jardín del convento y enterramos todo lo que pudiera ser comprometedor. Dentro del convento los niños dormirían emparejados, los mayores con los menores, y a la primera detonación se iría deprisa, pero en silencio hacia los bosques y abandonarían la casa. Pero pronto decidió esconder a los niños sin esperar a que llegaran los invasores, en una trampilla en el suelo situada en la capilla que medía 2,5 metros de largo y tenían 1,5 metros de altura. Pero tras la liberación del sur de Francia, en agosto de 1944, los niños judíos comenzaron a abandonar el convento. La hermana Bergen permaneció en el convento y continuó trabajando hasta su muerte en 2006 a la edad de 94 años. Ella pasó su vida ayudando a niños desfavorecidos y luego a inmigrantes del norte de África. La paracaidista húngara. Aun cuando supo que era posible ser capturada, Hannah no pensó en retroceder y, fiel a sus convicciones de ayudar a los suyos, expresó: incluso si me atrapan, los judíos tendrán noticias. Sabrán que al menos alguien trató de llegar hasta ellos. En el año de 1943, una joven llamada Hannah Senesh se enlistó de forma voluntaria en el ejército británico, en donde se sometió al entrenamiento en paracaídas.
convirtiéndose en una de los 37 paracaidistas voluntarios del Yishuv en el ejército británico, y una de las 3 mujeres que solicitaron lanzarse en paracaídas sobre la Europa ocupada para ayudar a sus hermanos judíos. Y fue así que en marzo de 1944, aproximadamente una semana antes de la ocupación alemana de Hungría, Hanna fue lanzada en paracaídas hacia Yugoslavia, junto con otros 3 paracaidistas del Yishuv, Ava Berdyshev, Reuben Daphne y Jonah Rosen. Al aterrizar, Hanna vivió con los partidarios de Tito Joseph Broz durante unos 3 meses, tratando incansablemente de llegar a Hungría, ya que la joven judía tenía la firme convicción de que los paracaidistas debían actuar sin tener en cuenta su propia seguridad. Incluso si no lograban salvar a los judíos, su sacrificio personal sería un símbolo que daría fuerza y fe a los suyos en Europa. De esa forma, a principios de junio de 1944, Hanna logró cruzar la frontera de Hungría, aunque ella y un compañero suyo fueron capturados varias horas después por los nazis, los cuales descubrieron el transmisor del ejército británico que ella llevaba consigo para comunicarse con el ejecutivo de operaciones especiales y con algunos partisanos. Durante los 5 meses que Hanna estuvo encarcelada, fue trasladada a una prisión en Szombathely y luego a la cárcel de Budapest, en la cual fue sometida a horribles torturas y hasta llevaron a su madre amenazándola con torturar a ella también, si no les daba los códigos del transmisor. Testimonio de la madre de Hanna, Catherine Senesh. Cuando la puerta se abrió, me quedé estupefacta. Hanna estaba de pie en la puerta, agarrada por otros 4 hombres. Su cabello despeinado no ocultaba las contusiones azules sobre sus ojos. Ella escapó de sus manos y saltó sobre mí, sollozando: «Mamá, perdóname». Pero de nada sirvieron las amenazas, dado que la joven jamás dio la información, y luego de un simple juicio, el 7 de noviembre de 1944, Hanna Senesh fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento, tras ser declarada culpable de traición contra Hungría con apenas 23 años. Hanna Senesh dejó un legado y ha sido conmemorada por autores y dramaturgos, convirtiéndose en un símbolo de valentía, determinación e integridad. La joven partisana. Zina Portnova fue una partisana soviética que combatió durante la ocupación nazi de Bielorrusia, recogiendo y ocultando armas para los soldados soviéticos e informando sobre los movimientos de las tropas alemanes. Y luego de aprender a usar armas y explosivos, participó en acciones de sabotaje sobre un surtidor, una central eléctrica y una fábrica de ladrillos, por lo que se estima que como consecuencia de estos actos se abatieron más de 100 soldados alemanes. Sin dejar su labor, en 1943 fue contratada como ayudante de cocina en Obol, donde envenenó los alimentos destinados a la guarnición nazi que se encontraba en el lugar, consiguiendo otro centenar de bajas. Rápidamente fue encerrada, ya que era sospechosa. Por consiguiente, la valiente Zina comió parte de la comida envenenada para no levantar sospechas. Entonces los soldados, al ver que no se enfermó, tuvieron que liberarla. Sin embargo, días después la joven enfermó teniendo fuertes vómitos, pero milagrosamente acabó recuperándose, tras beber grandes cantidades de suero de leche. Pero los soldados, al notar que no regresó a sus actividades cotidianas, los alemanes se dieron cuenta de que era la culpable y se dispusieron a buscarla. Entonces, para buscar refugio, la joven se unió al Komsomol y en diciembre de 1943 fue enviada a Obol para infiltrarse en la guarnición y reunificar fuerzas. Aunque su misión no tuvo el mejor de los finales, ya que fue capturada, la joven partisana daría lucha hasta el final, ya que parece que Zina consiguió robar el arma del investigador de la Gestapo, el cual la estaba interrogando, y terminó disparándole, al igual que los soldados que acudieron tras el disparo. De esa forma, consiguiendo escapar del complejo, aún así Zina fue capturada posteriormente, y tras varios días de tortura fue llevada a un bosque y ejecutada el 15 de enero de 1944, con apenas 17 años de edad.